Muy buenas, licenciado Moncada. Mi nombre es Daniel González y voy a explicar sobre los psicólogos y soporte a la educación. De primero tenemos a Wilhelm Wundt, que él es considerado como el padre de la psicología, y uno de sus mayores aportes fue que él descubrió localizaciones somáticas en el cerebro relacionados a la conducta humana. Él notó que en muchos pacientes con ciertas lesiones tenían conductas diferentes en cuanto a otros que no tenían ningún tipo de lesión en ciertas partes. Entonces ahí descubrió que en ciertas partes del cerebro podían tener diferentes comportamientos de cada tipo de persona. Tenemos a William James. William James tuvo 5 grandes aportes. Entre ellos está la teoría de la emoción, importancia de la experiencia subjetiva, proceso de resolución de problemas, psicología clínica y funcionalismo. ¿En qué trata cada uno? Bueno, la teoría de la emoción se trata de la interpretación a los estímulos, o sea, de manera física. O sea, cómo las emociones son estímulos que también se reflejan de manera fisiológica. La importancia de la experiencia subjetiva, por ejemplo, cómo yo aprendí algo a mi manera o subjetivamente, como yo lo interpreto. Eso es lo que William James decía, de que cada persona lo ve de manera diferente. Entonces, dependiendo de eso, podemos saber cuál es el origen de la conducta humana, y es por eso que actualmente en la psicología se estudia de esa manera, estudiando lo que es la experiencia subjetiva de cada persona. El proceso de resolución de problemas se dio cuenta que cada persona lo hace de manera diferente y que no es de manera sistemática, sino que es como una clase de paso intuitivo hacia la solución. La psicología clínica, que es la psicología que se conoce actualmente, pero él la separó de lo que era la psiquiatría, que anteriormente se consideraba casi parecido, pero él la terminó de diferenciar. Y el funcionalismo, que estudia que dependiendo del ambiente en el que uno está, va a tener una función específica. Todo funciona con algo. Tenemos a Sigmund Freud. Él creó el término psicoanálisis. Se refiere al método de investigación para que exploraba el inconsciente de las personas en un estado libre. O sea, lo que él hacía era que dejaba a una persona en total relajación, al punto de que él pudiera decir traumas sin ningún tipo de restricción. O sea que no podía, o sea, no tenía ese de que tenía miedo de decirlo, sino que al estar en ese trance, por así decirlo, él podía decir los tipos de traumas sin ningún problema. Lev Vygotsky. Bueno, Lev Vygotsky fue el primer psicólogo que defendió el aspecto social, cultural e histórico. Bueno, como ya hemos sabido, incluso en la clase de pedagogía, él está incluido en lo que es el movimiento sociocultural. Que lo que hace esto es que cada persona aprende del entorno, o sea que todo el mundo aprende de su alrededor, o sea, lo bueno y lo malo. Entonces, al final, lo social y lo cultural se va a afectar en la educación de cada alumno. Luego tenemos a Jean Piaget. Bueno, él es considerado el padre de la epistemología genética y reconocido por aportar el estudio de la infancia y su teoría de constructivismo. Muchas de las ideas que él puso son utilizadas en el modelo constructivista, aunque él nunca lo mencionó de esa manera. Pero él decía que él se enfocaba en cómo desarrollar el conocimiento en la inteligencia, y que esa inteligencia lo utilizaran en su día a día, como es el constructivismo, que el constructivismo se basa en tener un conocimiento que te sirva en tu vida. Abraham Maslow. Bueno, él se considera el padre de la psicología humanista y es responsable de la teoría de personalidad, en la que se incluyó el método de jerarquización, como aquí se ve, que se conoce la pirámide de Maslow. Bueno, la pirámide de Maslow, como ya sabes conocer, es una pirámide donde se muestran cuáles son las necesidades del hombre, y como podemos notar, siempre de primero están las fisiológicas, luego está la seguridad social, autoestima y autorrealización. Cada una, la más bajo es la más importante, y al final pues, es cómo se completa la autorrealización como tal.
Tenemos a Albert Bandura. Albert Bandura, considerado como el creador de la teoría de la autoeficiencia y contribuyó a la teoría del aprendizaje social. Él hizo un experimento que se llamaba el experimento del muñeco Bobo, que mostraba cómo los niños aprendían según lo que ellos miraban. Él hizo que 36 niños y 36 niñas estuvieran en un lugar donde pusieron 3 grupos, donde uno miraban cómo el adulto era agresivo con el muñeco, luego en otro grupo donde los adultos eran pacíficos con el muñeco y luego en otro donde no hubo nada. Se logró mostrar que en el grupo donde los adultos actuaban violentamente con el muñeco, los niños lo replicaban. O sea que eso quiere decir que los niños replican todo aquel comportamiento que un adulto hace, porque lo ven como un ejemplo. Y eso se hizo en niños de 3 a 5 años. Entonces es algo que se puede entender de que todo lo que ellos ven, si actúan de manera violenta, significa que es porque ellos lo están viendo, no es porque ellos se lo inventan. Bueno. Luego tenemos a Daniel Goleman. Bueno, Daniel Goleman, considerado el creador del concepto de la inteligencia emocional. Daniel Goleman fue una de las personas que creó un libro llamado Inteligencia Emocional, que lo que él explica es que no solo se basa en el coeficiente intelectual, sino también en el coeficiente emocional. Que lo que él dice es que no solo se basa en cuanto a la inteligencia, sino al control de las emociones. Y que una persona incluso puede ser más eficaz si tiene un mejor control de sus emociones que simplemente alguien que es inteligente, teóricamente. Tenemos a Howard Gardner. Él descubrió lo que son las inteligencias múltiples y se enfocó en 2 campos esenciales en el área de educación: los procesos de aprendizaje y el funcionamiento del cerebro humano. Él estuvo trabajando con pacientes y también con niños normal. Él notó que había una diferencia entre los niños, que unos aprendían de una manera y otros de otra, y también se dio cuenta que unos eran mejores para matemáticas y otros para inglés. Entonces ahí se dio cuenta que las capacidades de cada persona son diferentes. Entonces eso quiere decir que todo el mundo tiene un tipo de inteligencia, por eso se le dice inteligencia múltiple, que es la variedad de tipos de inteligencia, porque él quiere reinventar el término de inteligencia y hacerlo como grandes tipos de capacidades de las personas. Tenemos a David Ausubel, que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Esto también se ve en el constructivismo, que todo aquel aprendizaje que tenemos y que nos sirve en la vida cotidiana. Y Anita Wolfwalk, ella hizo un libro llamado Psicología Educativa, que es una recopilación de los modelos pedagógicos y cómo ella los utilizó en un aula y nos pregunta a nosotros qué es lo que haríamos en esa situación. Y ella también nos pone ejemplos de qué es lo que ella hizo. Bueno, hasta aquí llegó la presentación, Lick. Bueno, espero que la haya gustado.